Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Uno se queda a veces con la boca abierta. Cuando lee, yo soy un ratoncito de esos de biblioteca, principalmente con los medios de comunicación, con los periódicos. Y vi un reportaje interesante sobre el gran negocio y la gran mafia que hay con el tema de la basura. A mí antes me decían en la ciudad de Nueva York, hace muchos años, estuve en Nueva York durante 3 meses en unos entrenamientos para mi contrato con Associated Press como corresponsal internacional, hablando a principios de los 70. Y alguien me decía, yo decía, ¿qué ha organizado aquí el tema de la basura? De cómo vienen a una hora, la recogen y vienen esas compañías, esa gente con sus guantes y eso. Y entonces me explicaba una persona con mucho conocimiento, me dijo, sí, pero lo que pasa es que la basura necesariamente no la maneja la alcaldía, es su responsabilidad, pero no la maneja necesariamente la alcaldía, la tiene contratada a compañías que incluso responden a la mafia, porque es un gran negocio recoger, no había clasificación en esa época, recoger la basura, la llevan a un sitio. Cuando yo veo a dónde llevaban la basura después, tiempo después, cerca del muelle, a donde está incluso el gran portaaviones, allá por la calle 14 y Riverside Drive, por allá abajo, y uno ve dónde llevan esa basura. Es un sitio limpio, higiénico, no hay un olor de nada. Pues esa basura se lleva, se mete en unos almacenamientos y se compacta esa basura y se hacen unas pacas grandes de basura. Se embarcan en barcazas y se llevan a otro destino. Y esa basura es utilizada para hacer una serie de cosas, como para sacar combustible, para convertirla en papel, una serie de cosas. O sea, se sacan todo el provecho. Es un gran negocio. Pero así como es un gran negocio, las mafias del narcotráfico, las mafias de los gobiernos, las mafias del crimen organizado, de grandes corporaciones que manejan este negocio, han convertido todo esto en uno de los grandes negocios que parecieran limpios, pero que son sucios. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín, esta semana, publica un reportaje con los detalles que titula La mafia o las mafias de la basura. Y le mete el escarpelo en la herida y da unos detalles impresionantes. Quisiera compartir con ustedes este reportaje de Moisés Naín en su programa Efecto Naín desde Washington, D.C., las mafias de la basura. A continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naím desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Cada año el mundo genera más de 2.000 millones de toneladas de desperdicios sólidos. El Banco Mundial estima que para el año 2050 esa cifra aumentará en un 70%, es decir, llegará a ser a 3.400 millones de toneladas al año. Esos son números abrumadores y muy difíciles de entender, pero no sería exagerado decir que el mundo se está ahogando en basura. Esto sin duda representa un enorme reto para la salud humana y para la salud del planeta entero. Sin embargo, algunos grupos criminales han encontrado en esta crisis una gran oportunidad. Es así que se ha generado un complejo mercado ilegal alrededor de la basura, que genera miles de millones de dólares ilícitos cada año. Este tipo de crimen organizado promueve la corrupción y por supuesto que socava el desarrollo y la estabilidad en las regiones más vulnerables del planeta, que se vuelven los basureros del mundo. Es por esto que hoy buscamos entender mejor cómo funciona este peligroso mercado y qué hacer para detener a las mafias de la basura. Miren. Cada año, Tailandia recibe cerca de 553.000 toneladas de desechos plásticos de países como Australia, Japón,
Francia y los Estados Unidos. Eso equivale a 2.760 ballenas azules, el animal más pesado del mundo. Y esta situación se repite a lo largo del sudeste asiático. Así lo denuncia el director de Greenpeace para Tailandia, Tara Buakamsri. El sudeste asiático se está convirtiendo en el vertedero de la basura mundial para cualquier país, tanto para los países de la OCDE como para los que no lo son. Países como Tailandia, Filipinas o Malasia importan residuos plásticos con el fin de reciclarlos y crear, por ejemplo, gránulos de plástico, una cotizada materia prima para todo tipo de productos. Pero con gran frecuencia, esto no es posible, pues los plásticos importados están mezclados con químicos corrosivos o limpiados de forma inadecuada. Hablamos al respecto con la investigadora Virginia Comolli, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. El resultado es que esos residuos no pueden ser procesados y terminan siendo quemados o vertidos en los ríos, en el mar o enterrados en el suelo. Esas prácticas tienen tremendas implicaciones sanitarias y medioambientales para esos países. Deshacerse de los plásticos de manera segura y ecológica implica costos asociados a mano de obra o tecnología que algunos prefieren evadir, aun si eso implica fomentar crímenes como la corrupción. En ocasiones, las propias compañías que generan los desechos plásticos falsifican permisos con el fin de garantizar su comercio internacional, aunque estos no cumplan con las normas. Otras veces, las empresas que recogen y exportan los residuos sobornan a las autoridades aduaneras de los países receptores. El desecho ilegal de desperdicios ha adquirido una dimensión globalizada, pero es una práctica que durante años ha plagado diversos países y en la que participan el sector privado, los gobiernos y hasta los grupos de crimen organizado. Consideremos el caso de Nápoles, en Italia, donde desde los años 80, empresas han pagado a la mafia camorra para enterrar o quemar ilegalmente cerca de 10 millones de toneladas de basura, como asbesto y neumáticos. El doctor Luigi Costanzo nos habla de las repercusiones para los habitantes de la zona. No solo ha aumentado el número de tumores, sino también el número de alergias. También las deformaciones. Tengo 3 pacientes que han tenido que abortar, mujeres jóvenes. Los fetos estaban gravemente deformados. A los costos humanos y medioambientales se suman altos costos monetarios. Un estudio del ente intergubernamental, Grupo de Acción Financiera, publicado en 2021, encontró que las ganancias generadas por el tráfico ilegal de basura ascienden a los 12.000 millones de dólares anuales, similar a lo que genera el tráfico de personas. De hecho, grupos de crimen organizado infiltran el negocio legal de la recolección y desecho de desperdicios, ya sea para lavar el dinero proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico o la venta de armas, o bien como medio para llevarlas a cabo. Hemos visto una serie de casos en los que grupos criminales organizados se involucran en el comercio de residuos para ocultar cargamentos de drogas dentro. Y así, no solo trafican basura, sino también narcóticos. Hubo un caso muy sonado en el que una red de delincuencia organizada traficó personas de Polonia al Reino Unido y les encontró trabajo en plantas de reciclaje en este último país. Por otro lado, el desecho de las nuevas tecnologías representa oportunidades para los criminales. A las afueras de Accra, la capital de Ghana, se encuentra Agbogbloshie, el mayor vertedero de basura electrónica del mundo. Allí llegan celulares y computadoras de países desarrollados con información personal que luego se utiliza para cometer cibercrímenes. Esto ha llevado a que Ghana tenga una de las tasas más altas de cibercrimen en el mundo. A pesar de la documentada relación entre la basura y la criminalidad, los sistemas judiciales siguen sin priorizar este ámbito. El consenso entre los expertos es que las penalidades suelen ser muy bajas, y así,
Mientras el tráfico ilegal de residuos siga siendo un delito de alta rentabilidad y bajo riesgo para los delincuentes, es poco probable que cambie la situación. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Tras darse a conocer la rectificación parcial a la resolución 13-2023 emitida por la Junta Central Electoral, donde establece que las reservas de las candidaturas partidarias se calcularán en base a cada nivel de elección y no a nivel nacional, los delegados de partidos han reaccionado favorablemente. Danilo Díaz, delegado suplente del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, considera que la resolución emitida corrige los errores de la anterior y hace honor a la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. En tanto, el vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, saludó la rectificación parcial de la resolución de la Junta Central Electoral y la Fuerza Nacional Progresista consideró positivo y apegado a la ley y a la Constitución. Sin embargo, Manuel Crespo, delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, expresó que antes de opinar a favor o en contra de la resolución, el partido analizará el contenido de la misma para luego estar en condiciones de fijar una posición respecto al tema. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscaron 728 paquetes presumiblemente de cocaína durante labores de inspección desarrolladas en el puerto multimodal Caucedo. Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por fuerzas de seguridad del Estado y unidades caninas, tras recibir informes de inteligencia, iniciaron operaciones de observación y verificación a decenas de contenedores para la exportación, cuando detectaron sustancias extrañas en uno de los furgones. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que no es el momento adecuado para aplicar una reforma fiscal en el país, como lo sugirió el Fondo Monetario Internacional, FMI. El Fondo Monetario divulgó una serie de conclusiones en las que destaca que a mediano plazo la política fiscal debería centrarse en mejoras adicionales a los marcos de políticas fiscales, incluyendo la introducción de una ley de responsabilidad fiscal, mejoras en la gestión financiera pública, en la gobernanza de la infraestructura y de la administración tributaria. El Ministerio de Salud Pública ha dispuesto el cierre de 137 establecimientos de servicios sanitarios desde enero hasta mayo de este año. Los centros que abarcan servicios odontológicos, de medicina estética, de sangre, cardiovascular, cirugía capilar, diálisis, psicología, rehabilitación, de tatuajes, además de cosmiatría, de diagnósticos y de gastroenterología, a su vez de geriatría, de imágenes, laboratorio clínico, oftalmología, ópticas, han sido cerrados de manera temporal o definitiva por diferentes violaciones a la Ley General de Salud 42-01 y al Reglamento 1138-01 para la habilitación de establecimientos y servicios de salud. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzny,
habría sufrido una herida en la cabeza y múltiples lesiones de metralla durante un ataque con cohetes de las fuerzas rusas a principios de mayo contra un puesto de mando próximo a la localidad de Posad, cerca de la ciudad de Kherson, reportó RIA Novosti, con referencia a un representante de los servicios de seguridad rusos que cita sus fuentes en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajará a Estados Unidos para someterse a una intervención médica días después de decretar la muerte cruzada y disolver el Parlamento. El mandatario estará fuera del país durante 5 días después de que decretase la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará que se presentará a las primarias del Partido Republicano de Estados Unidos para ser su candidato presidencial en 2024, durante un debate con el presidente ejecutivo de Twitter, Elon Musk, según reveló la cadena estadounidense NBC, que citó a 3 fuentes familiarizadas con los planes. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien aspira a retornar al poder en las elecciones del próximo año, es juzgado desde este martes por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editorial que publica periódicos nacionales. Martinelli, quien sufre del corazón y fue operado la semana pasada de la columna vertebral, está en recuperación y no estuvo presente en la apertura del juicio. Tampoco su abogado Luis Camacho, quien presentó un certificado médico. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Periodismo y represión en las Américas. ¿Qué título más subjetivo, más fuerte y más completo? En los últimos tiempos, bueno, el periodismo en América Latina y en las Américas siempre ha sido motivo de expectativas, de confrontación, de seguimiento. Y hay organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa que le dan un seguimiento día a día, momento a momento de las situaciones que ocurren entre gobiernos y entre la prensa y están al tanto para denunciar cualquier violación o intento de violación a esa libertad de prensa tan anhelada, tan deseada, tan preciada, como también de la libertad de expresión. La Voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano que dirige el periodista Gonzalo Abarca, esta semana presentó un trabajo importante sobre esto que pasa en el periodismo y la represión en las Américas. En el foro de la Voz de los Estados Unidos de América, VOA, conducido por Gonzalo Abarca, les presento este reportaje interesantísimo. No se lo pierdan. Y con esto llegamos al final de esta emisión de Oye País por esta noche. Mañana una cita nueva vez aquí en Color Visión. Seguiremos analizando los temas noticiosos nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Los dejo con VOA, Voz de los Estados Unidos de América, Foro Interamericano, Periodismo y Represión en las Américas. La libertad de prensa es un derecho fundamental que, sin embargo,
atraviesa por uno de sus peores momentos en América Latina, según organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. Amenazas, represión, incluso la muerte es lo que enfrentan los periodistas en la región, de acuerdo con estas organizaciones. ¿Están los gobiernos comprometidos a revertir esta tendencia? Bien, para analizar el tema me acompaña Ricardo Trotti, quien es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y José Carreño, periodista y columnista internacional. Ricardo, voy a empezar contigo. Bienvenido. ¿Qué países de la región se llevan las peores calificaciones en el tema del derecho a la libertad de prensa? Me parece que, primero, buen día. Gracias, Gonzalo, por tenerme contigo en tu programa. Yo diría que es muy difícil cerciorar que haya gobiernos que respetan la libertad de prensa. Hay muy pocos. La mayoría no lo hacen, no respetan el libre ejercicio del periodismo, y aquí estamos hablando de la mayoría de los países de América, entre ellos, por supuesto, México, Brasil, El Salvador, Honduras, Argentina, etcétera, ¿no? Y hubo también, además, como bien decías, asesinatos de periodistas en países que hacía mucho que no los había, como el caso de Brasil, Haití, Chile, en estos casos donde los periodistas han sido asesinados durante protestas públicas. Claro, ahora, José, fíjate qué interesante lo que ha dicho Ricardo, ¿no? La CIB y Reporteros Sin Frontera están hablando de un incremento, tanto en el irrespeto a la prensa como en las campañas de intimidación por parte de las autoridades. O sea, ¿a qué crees tú que se deba esta situación, este incremento, que ya es una tendencia, como lo está diciendo Ricardo, en América Latina o en las Américas? Mira, por un lado habría que ver los gobiernos mismos. Estamos hablando de gobiernos que han llegado al poder en base a una retórica antiestablecimiento, inconformista, y que consideran que la prensa es un blanco fácil y simple en términos de responsabilidad por no haber criticado, atacado a sus predecesores, que en la mayoría de los casos es correcto, pero ellos lo asumen de esa manera. La otra parte es que pues los medios también, para bien o para mal, hemos sido representativos del poder establecido, y esto nos coloca en la mira de grupos que ahora están en los gobiernos y que no entienden que demandaban libertad de prensa y libertad de expresión cuando estaban en la oposición, pero no están dispuestos a otorgarla ahora que están en el poder. Veamos ahora este gráfico basado en informes de Reporteros Sin Fronteras. Es un gráfico del número de periodistas asesinados desde 2011 hasta la fecha en todo el mundo. Miren acá, en 2011, 78 periodistas, el 12, 144, en el 2013, 141, 2014, 107. El 2015, 114, bueno, ahí seguimos, 2019, 53, 2021, 39 periodistas. Bueno, y ahora estos son los países, miren estos países: México, 22 periodistas, en lo que tenemos ahora Afganistán, 10, India, 9. Bueno, México, verdaderamente esos números no solamente impactan, sino que hay que hacer una verdadera reflexión. Ricardo, tu análisis sobre estos datos, colegas asesinados en la región. Tiene que ver, yo diría, mucho actualmente con la connivencia del poder político con el crimen organizado, un crimen organizado que ha extendido los tentáculos en toda América Latina. Ya no solamente podemos hablar de México o lo que era antes Colombia, sino también en la mayoría de los países, y especialmente en las zonas de fronteras, que son las zonas más vulnerables que tienen los países. Hablo de la frontera México-Estados Unidos, la tripartita entre Paraguay, Argentina, Brasil, y también las diferentes fronteras que existen en Colombia, por ejemplo, o en Brasil, internas, que tienen que ver con los controles del crimen organizado en sectores de estados tomados directamente por el crimen, como también sucede en México. Así que ese es un problema a tener en cuenta,
es algo que no se condice con las líneas de Reporteros Sin Fronteras sobre, aparentemente, habría una visión de que el crimen o los asesinatos de periodistas están decreciendo. Es todo lo contrario en América Latina. En América Latina podríamos trazar una línea ascendente, especialmente en países como de México, que siguen matando periodistas año tras año. Por ejemplo, este año ya en 6 meses, 2 periodistas por mes han sido asesinados. Claro, claro. Ahora, José, vamos a retomar lo que está diciendo Ricardo. Bueno, México, el país que según Reporteros Sin Fronteras y la CIP, ¿no?, ostenta la cifra más alta de asesinatos contra periodistas. Pero esta es una explicación que nos da Ricardo. Te pregunto a ti, ¿por qué tú que estás en México, ejerces el periodismo, lo vives, tomas el pulso de lo que sucede en el país? Mira, hay que ver 2 cosas importantes y creo que Ricardo dio en el clavo ahí. Muchos de los muertos, una gran mayoría, para no decirlo de otra forma, están en las llamadas rutas de la droga. Están en Veracruz, están en Michoacán, están en algunas zonas del país donde hay disputas por el territorio, por la expresión. Son o bien víctimas de grupos delincuenciales, o bien, y esto hay que decirlo, se sospecha víctimas también de autoridades locales vinculadas con grupos delincuenciales. Entonces, ahí tenemos un problema realmente de gobernanza, de quienes efectivamente mandan en el país, en qué partes del país, y tenemos un problema también que hasta ahorita no se está reflejando en las grandes ciudades, pero que eventualmente puede llegar. Claro. Las Américas alcanzan un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio. Continúa con nosotros Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y José Carreño, comentarista internacional y columnista. Bien, Ricardo, solamente en Nicaragua, de acuerdo a ustedes, de acuerdo a cifras de la CIP, en los últimos 7 meses se registraron más de 661 ataques a medios y periodistas. Fíjate, en su mayoría no cometidos por instituciones o funcionarios del Estado, de acuerdo a ustedes. Ahora, ¿qué está haciendo la CIP en Nicaragua? ¿Cuál es la verdadera situación? Bueno, esta mañana vamos a estar reportando que en Nicaragua, de nuevo, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acrecentado la persecución contra los periodistas y personal del diario La Prensa, y también vamos a seguir denunciando a través de una campaña pidiendo la liberación de los 6 periodistas que hace ya casi un año que están presos en Nicaragua. Hemos estado en la ciudad de Washington compartiendo con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales nuestra preocupación sobre Nicaragua y la necesidad de un llamado público internacional para que la comunidad, tanto de Estados Unidos, pero también de la Comisión Europea o la Unión Europea, se puedan expresar y puedan ejercer cada vez mayor presión contra el gobierno. Lo hemos pedido y lo estamos haciendo con cada una de nuestras delegaciones en todos los países para presionar a los embajadores de Nicaragua en cada país, y nos hemos reunido también con un grupo nuevo de embajadores ante la OEA que se denomina Grupo Amigos de la Libertad de Prensa, para que ellos también ejerzan presión desde esa institución. Claro. Ahora, José, el periodista Antonio de la Cruz, del diario Expreso de Tamaulipas, ha sido la última víctima mortal de esta ola de asesinatos contra comunicadores en México. Te pregunto, ¿qué protección ofrece el gobierno mexicano a los periodistas? ¿Perdón, estás de broma? ¿Qué protección ofrece el gobierno mexicano a los periodistas? ¿Estás de broma? Ninguna protección. Pero el presidente, bueno, déjame, vamos a ver más bien esto. El presidente de México, Manuel López Obrador, obviamente se le critica y tú estás diciendo prácticamente que el gobierno no ofrece protección, ¿no? Se le critica por los crímenes contra los periodistas. Se dice que han quedado en la impunidad hasta el momento. Así, fíjate, así reaccionó el presidente de México, Manuel López Obrador, ante el asesinato de un periodista. Escuchemos.
Puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad. No es lo mismo de antes. Bien, José, no es lo mismo de antes, cero impunidad. ¿Tu comentario? Mira, lamento decir que no tengo mucha información sobre cuántos casos hayan sido resueltos y cuántos asesinos o cuántos responsables de los atentados hayan sido detenidos, pero creo que mi información es correcta y no hay, punto. Bien. Ahora, Ricardo, cero impunidad. ¿Corresponden sus declaraciones con los hechos según la CIP? Para nada, para nada. Primero que tenemos que hablar del presidente mexicano como el estigmatizador en jefe, algo que la CIP le viene solicitando que no siga agrediendo, insultando a periodistas en las mañaneras, porque la estigmatización conlleva, obviamente, a contagiar la violencia en contra de los periodistas y medios. Segundo, por los datos que nosotros tenemos de presidencias anteriores, hasta más de 30 años, la impunidad siempre estuvo en materia periodística alrededor de un 95%. El dato que da el presidente de México no es verdad. Sigue habiendo mucha impunidad en México, tanto en casos de periodistas como de otros tipos de crímenes. José, ¿crees que la represión y el asesinato de periodistas han amainado el deseo de los comunicadores por dar a conocer estos casos de corrupción? Mira, yo te invitaría a ver lo que se está haciendo, no en Ciudad de México, no en Guadalajara o Monterrey, sino lo que están haciendo en pequeñas ciudades del interior del país, que es donde están ocurriendo los asesinatos. Las páginas web, valga la expresión, las transmisiones vía Facebook, pues en algunos casos están hechas en condiciones casi heroicas, por decirlo, por carencias, por limitaciones, pero se están haciendo. Ahora, es evidente también que hay una actitud a nivel federal y hay una actitud a niveles locales. Entonces, a nivel federal se plantea la posibilidad de libertad de expresión, plantea lo que el presidente habla de que ya no es lo mismo, etcétera, etcétera, pero a niveles locales, pues la situación es completamente diferente, porque tal como indicaba Ricardo, con harta frecuencia hay vinculación entre autoridades locales y delincuencia organizada. Ahora, hace solamente unos meses los mexicanos Gloria Piña y Marco Gutiérrez ganaron el prestigioso premio Brooke Valdez en periodismo sobre derechos humanos. Veamos cómo describió Gloria Piña el acoso a su trabajo. También hay desacreditaciones que vienen incluso de las autoridades presidenciales todos los días, descréditos a nuestro trabajo, acoso, además de las faltas de condiciones, de prestaciones laborales idóneas para poder ejercer el periodismo. Gloria Piña hablando. Ricardo, descrédito incluso por parte de autoridades presidenciales, dice ella, algo que ha negado, por cierto, algo que ha negado enfáticamente el presidente López Obrador. ¿Tu opinión? La verdad que miente en ese aspecto, porque es obvio que en las mañaneras incluso tiene un espacio especial de crítica a los medios y a los periodistas, a los que estigmatiza en forma continua. Creo que en ese aspecto AMLO se comporta de la misma forma que Jair Bolsonaro o que Nayib Bukele en El Salvador o Maduro en Venezuela. Es decir, hay una tendencia de arrastrar al barro de la política, a los medios de comunicación y a los periodistas, e involucrarlos como si fueran la oposición y los partidos políticos para tratar de tenerlos en esa propia fango político, desacreditándolos totalmente y acusándolos, como pasa en algunos países, de generar noticias falsas. Creo que ese es el caballito de batalla que utilizan los políticos en este momento. Ahora, José, tu opinión, ¿por qué las propias autoridades de México estarían desacreditando, digamos, el trabajo de los periodistas? Mira,
Por un lado, hay que recordar que el señor López Obrador y su gobierno se plantean como un gobierno transformacional, la cuarta transformación. Ellos consideran que quienes no están de acuerdo con su punto de vista, que normalmente se expresan a través de los medios, entre paréntesis, pues son parte del orden al que están tratando de transformar. Ellos consideran que los medios son sus enemigos, lo cual es muy peligroso en un país tan políticamente polarizado como México, y donde ven a los medios, de hecho, como los partidos de oposición. Aquí en México muchos creemos que el presidente López Obrador sigue en campaña, aun cuando esté en el gobierno. Él está en campaña permanente. Y un enemigo a modo son los medios, tal como señalaba Ricardo, a los que frecuentemente estigmatiza y a los que frecuentemente se dedica a desmentir desde sus conferencias de prensa. Ya en la parte final de foro. Y bien, señores, vamos a enfocarnos en varios países de América Latina ahora. Brasil. En Brasil, el periodista británico Don Phillips y el experto Bruno Pereira han muerto en la Amazonía. El mes pasado ha desatado verdaderamente una ola de críticas. Te pregunto, Ricardo, el presidente Bolsonaro ha rechazado las críticas en su contra por estos asesinatos. ¿Qué arrojan las investigaciones de la CIP sobre la colaboración o no de las autoridades brasileñas para resolver estos crímenes que se vienen dando últimamente? No nos enfocamos nosotros tanto en las causas que llevaron o motivaron, o los móviles que tuvieron quienes asesinaron, más allá de que sí nos centramos en las consecuencias y en especial tratando de ver de cómo el sistema de protección para periodistas en Brasil, que existe, tal existe en México, en Honduras y en otros países, no funciona adecuadamente. Primero porque no hay una ley federal que obligue a los estados a generar un sistema de protección estatal, por lo que el gobierno federal es muy vulnerable en el resto de los países, de los estados, siendo un país federado. Y por otro lado, no tienen fiscalías especiales, no tienen recursos profesionales apropiados, ni dinero apropiado para el sistema de protección. Es decir, terminó siendo el sistema de protección un mecanismo de demagogia para demostrar que había un interés del gobierno anterior para crear un sistema que nunca fue eficiente y que nunca les interesó ser eficiente. Entonces creo que ahí hay una obligación de Bolsonaro de hacer que este sistema federal funcione. Ahora te pregunto, José, ¿cuál es la solución en realidad a esta ola de represión contra periodistas y activistas en un continente que se ha convertido en el más peligroso para ejercer el periodismo, según la CIP y Reporteros Sin Fronteras? Mira, yo no puedo hablar de términos reales sobre todo lo que está ocurriendo en el continente, pero a partir de lo que está ocurriendo en México, yo creo que tenemos un problema de Estado de Derecho. Esto es, hay un problema de impunidad bastante, no solo en las muertes, sino en feminicidios, en los asesinatos contra la población en general. Y creo que es un problema que en mayor o menor medida se da en el resto del continente. La solución teóricamente tendría que ser una mejor aplicación de las leyes, tendría que ser una mejor responsabilización de las autoridades, pero el problema está en que, o parte del problema está en que las autoridades actuales, muchas de las autoridades actuales en México y en el continente, tienen una actitud de nosotros contra ellos. Claro. Y cada crítica que se plantea a un gobierno por los problemas de inseguridad o problemas de asesinatos, de muertes, no son críticas valga la expresión, al hecho mismo, sino que lo toman como una cuestión personal, como una cuestión de animosidad política. Y eso no solo politiza la situación, sino que agrava el encono con que los gobiernos ven a los medios. Ahora, Ricardo. Sí. Gonzalo, si me permites, a este excelente punto que hace José, yo quiero sumar también que en realidad el problema de nuestros países histórico tiene que ver con la falta de administración de justicia y con el poder político tratando de quitar la independencia a la justicia.
Y creo que cuando en un país no hay justicia, o como lo dice muy bien José, hay impunidad, es muy difícil que el Estado de Derecho y las instituciones puedan ser realmente fuertes y libres, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta muy rápida a ambos. Empiezo contigo, Ricardo. El futuro. Veamos a futuro. Los estudiantes de periodismo en la región. Los estudiantes ven precisamente en la CIP como un faro, si se quiere, de protección de muchos derechos de la libertad de expresión. Sin embargo, ¿cuál sería tu respuesta para estos estudiantes que están viendo también que en la profesión los asesinan? Sí, jamás el periodismo tiene o tendrá la facilidad en América Latina de hacer periodismo libre de agresiones y de violencia. Esa es parte de la tensión existente continua. Yo creo que los periodistas, sí, los nuevos, tienen el deber y la obligación de utilizar dos herramientas que no se están utilizando mucho en este momento en toda América Latina en el periodismo: unidad y solidaridad. Yo creo que la cuestión corporativa de defender a los periodistas no debe ser un trabajo de instituciones como la nuestra o a la alianza de medios, sino también algo que deben perseguir los periodistas en forma individual y también los medios de comunicación: la defensa de la libertad de prensa y sobre todo la defensa de la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Esa es una responsabilidad que debemos asumir todos los periodistas. José, tu análisis mirando a futuro de estos jóvenes que estudian periodismo, pero que al mismo tiempo están viendo la situación. Rápidamente. Segundos tenemos. Muy rápidamente. Confieso que tengo mucha fe en los jóvenes. Quizá Claro. Porque se están criando, valga la expresión, están creciendo no solo en un ambiente adverso, pero están creciendo también al mismo tiempo con José. Enseñanzas y mejores. Bien, José, se nos ha acabado, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, José, y gracias, Ricardo. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana.